Sean todos ustedes bienvenidos a este conversatorio El vampiro en la tradición oral, literatura y el cine. Quiero darles la más cordial bienvenida desde Santiago de Chile y esperamos que sea de todo su agrado. Este evento llega a ustedes gracias a Aura Cadabra, Cuentacuentos y al blog Cinerámica. Nos presentamos y bueno, mi nombre es Aura Cerón, la que les habla. Soy narradora oral, cuentacuentos y actriz de doblaje. Y a mi lado... Bueno, Luis Fernández, mucho gusto, chileno, lingüista y analista discursivo, con un pasatiempo bastante especial que es leer sobre narrativa de todo tipo, especialmente fantástica, y hacer uno que otro comentario, reseña y crítica a películas de culto especialmente, con la intención de dar algún tipo de granito de arena en este mundo tan amplio que es el cine. Muy bien, pues bienvenido Luis. Él está a cargo del blog Cinerámica. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de vampiros. La historia de los vampiros ocurrió hace mucho tiempo y vamos a empezar a explorar desde los mitos y las leyendas más antiguas. Deben de saber que el primer vampiro no fue un hombre, fue una mujer. Perdón. En la tradición judaica tenemos a Lilith. Lilith fue la primera mujer de Adán, hecha a imagen y semejanza que el varón, del mismo barro. Y resultó ser, al ser mujer, esperaba el mismo trato y los mismos derechos que el hombre. Pero lamentablemente Dios no pensaba lo mismo y Adán tampoco. Por lo tanto, ella se rebela y abandona por su voluntad el paraíso, desafiando al Creador. Se dice que se fue volando con las alas que Dios le había dado y la tacharon, obviamente, de ninfómana, de demoníaca, y se convirtió en la madre de los súcubos, porque una vez dejado el paraíso, se escondió en una cueva y se dedicó a divertirse de lo lindo con todos los demonios que por ahí andaban. Esto también es una asimilación acerca de la sexualidad femenina, porque vamos, esto es lo que se dice de Lilith por ser rebelde, pero si hablamos, por ejemplo, de los hombres, cuando Salomón tiene muchos hombres y muchas mujeres, perdón, no se dice que sea en ningún caso un enfermo por ello, ¿no? Al contrario, se le glorifica como un gran rey, pero en este caso es una mujer, entonces ella encarna todo lo que no debería ser. Y la contraparte es Eva, que es de la costilla de Adán, que es menos que Adán, que debe estar bajo su vigilancia, etc. Y bueno, entonces Lilith se convierte en lo malo, en lo negativo que puede ser la fuerza de la creación. Y Dios está muy molesto con ella, por lo tanto la condena a su progenie y ella se divierte seduciendo a los hombres. Algunas versiones dicen que les extraía toda la sangre, de ahí la cuestión vampírica. Y por otro lado se decía que era el semen, que tomaba la semilla de Dios y se dedicaba a tener sus propios demoncitos. Pero bueno, finalmente ella es un reto a Dios. Y al final Dios la amenaza con que destruyendo a sus hijos. Y ella dice, sí, bueno, pues yo mato niños entonces. Y Lilith nunca es vencida, de hecho es considerada la reina y madre de todos los demonios. Y a la fecha se asocia hacia la maldad, lo femenino peligroso. Y ahí tenemos a nuestra primera vampira. Así es. Interesante lo que tú nos cuentas, Saura, respecto al carácter difamador de la leyenda, o el mito de Lilith más bien, que es un mito que comparten curiosamente tanto la cultura judaica como la cultura babilónica. En la cultura mesopotámica principalmente se le conoce como Lilitú, pero básicamente es el mismo engendro. Ahora, es reflejo de, obviamente, de este patriarcalismo arcaico que pretendía de alguna forma dominar el sexo femenino, tildándolo, por cierto, de diabólico. De ahí viene también la leyenda, o más bien la historia que podemos ver
historia no como un evento científico, sino como una historia, tal cual, un relato, en la Biblia, en donde se le achacan todos los males de la pérdida del paraíso a Eva, curiosamente, y no a Adán. Claro, también está, Lilith representa también enfermedad, peste, miedo. Y claro, Eva, gracias a Eva, sufrimos y estamos condenados a vagar y a sufrir en este valle de lágrimas. Y ella también, al ser mujer, es castigada, o como se dice, todo el género femenino fue castigado a parir con dolor, a sufrir la sangre, justamente por el pecado de probar el fruto prohibido del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, es una visión que lamentablemente todavía sigue vigente. Sí. Y que, bueno, Lilith todavía es condenada como un demonio. En algunos casos, he escuchado personas que dicen que es un nombre terrible, que no debe ni siquiera pronunciarse. Y estamos hablando de que estamos en el año 2021. Entonces, bueno, estas creencias siguen todavía muy vivas. Así es. Cabe señalar que es importante tener en cuenta que el gran pecado de Lilith es derechamente haber pedido el respeto por la posición sexual. Recordemos que según el relato de la lucha, de la pelea entre Lilith y Adán, es que ella quería estar montada sobre él, y él no se lo permitió, porque él quería, por supuesto, tener solo la posición de dominio. De poder. Exacto, sobre ella, y de ahí vendría básicamente esta lucha de Lilith, y por eso también se ha transformado en una figura para el feminismo incluso, de igualdad de derechos con el hombre, porque derechamente esta historia refleja justamente una lucha de igualdad de género. Así es. Y bueno, vamos a brincar un poquito en el tiempo, y desde Babilonia nos brincamos a Cataluña en el siglo XII. Cuéntanos. Así es. Bueno, existen muchas historias de vampiros en realidad. Nosotros hemos escogido las 5 que nos parecen mucho más interesantes e importantes y conocidas también. Y la segunda que nos cita en esta oportunidad es la del conde Wifred, también conocido como el conde Estruc, pero se conoce como Estruc debido a una novela escrita en 1991 por un autor español, Sainz, el cual tomó esta leyenda, se dice, y la contemporaneizó para su novela, que se llama, por supuesto, en este caso, Conde Estruc. Bueno, la leyenda del conde Wifred, que es la semilla de esta leyenda, ocurre en el siglo XII, aproximadamente en el año 1173, en el condado de Leers. Ocurre que en aquel tiempo el rey de España envió a este conde a tratar de derrotar y evangelizar a un grupo de paganos que existía en esa zona, estamos hablando de la península ibérica, y producto de esta batalla o de este intento de evangelización que ocurre por aquel entonces, estos paganos íberos habrían maldecido al conde Wifred a vagar por la noche sediento de sangre y alimentándose de sus familiares en primer lugar y luego de sus vasallos, dado que tenía un título nobiliario en este caso. Claro, ya es la primera mención en donde ya tiene el grado de conde, y esto se va a perpetuar más adelante. Así es, y de hecho también podemos decir que es importante mencionar que incluso el rey Ricardo Corazón de León, que fue muy famoso en la Edad Media porque participó de las cruzadas y también porque eventualmente forma parte de la leyenda de Robin Hood también, claro. Exacto. Se dice que el rey Ricardo Corazón de León habría escuchado sobre esta historia, y en un momento en que estuvo hecho prisionero cerca de lo que es los actuales territorios de España, de Cataluña, había sido partícipe y habría sido también testigo del horror que provocaba la leyenda del conde Wifred por aquel entonces. También es importante señalar, Aura, que con la leyenda del conde Wifred también se nos viene uno de los principales elementos o características del vampirismo, que es el hecho de que el conde Drácula futuro, o los vampiros, no pueden tener hijos, porque de acuerdo a esta leyenda, el conde Wifred
no solo asaltaba a sus víctimas en forma nocturna, sino que también derechamente violaba a las mujeres y les engendraba unos bebés diabólicos y deformes que morían muy poco después de dar a luz. Y ahí entonces tenemos otro elemento importante de la leyenda vampírica, que es la de que los vampiros no pueden tener hijos. A diferencia de lo que el cine, especialmente en la saga de Crepúsculo, nos ha tratado de vender. De vender, exactamente. Bueno, obviamente esto va a ir evolucionando con el tiempo, pero en general la idea de la esterilidad es un castigo muy fuerte. Pensemos que en ese tiempo el tener hijos era perpetuarse, seguir vivo, tener a alguien que heredara tus bienes, y más aún hablando de alguien que tenía un grado, conde, no era cualquiera. Entonces, el no tener descendencia implicaba que todo lo que tenía, por lo que había luchado, se iba a perder. Y bueno, vamos a dar otro brinco y vamos a llegar a Francia, a 1440, con un héroe de guerra que acompañó a Juana de Arco, pero del cual se tejió una historia, porque bueno, tenemos mucho que analizar de ella. Aquí vamos. Así es. Bueno, tenemos a el insigne Gilles de Roy, que es uno de los grandes héroes de la historia de Francia, de la historia militar de Francia. Un personaje que lamentablemente, como veremos también después con otro caso muy similar, 3 o 4 siglos después, comenzó como una historia llena de heroísmo, de triunfos, pero terminó de la forma más macabra y tenebrosa posible. Bueno, sobre Gilles de Roy podemos decir que antes de convertirse en mariscal de Francia, que fue un evento que pudo concluir a los 25 años, siendo el primer hombre en alcanzar este título, él tuvo una infancia bastante complicada. Y hay que ser bien consciente en este caso de que en aquellos tiempos la gente se comportaba de una manera bastante diferente a como nos podemos comportar hoy en día. Es decir, menos civilizada, con más violencia, con más impunidad también de parte de los nobles respecto a los campesinos, a los vasallos. Entonces, una de las primeras historias que rodean a Gilles de Roy en este caso es precisamente la muerte de su padre. Él tenía aproximadamente 9 o 10 años y tuvo la desgracia de presenciar la brutal muerte de su padre, quien ostentaba el título de varón, en un evento de caza de jabalíes, sufrió la mortal herida de uno de estos animales en el estómago, y eso hizo que eventualmente y literalmente sus entrañas se fueran esparcidas del estómago. Fue una muerte brutal. Y eso para un niño de 9 a 10 años, por mucho que estemos hablando de la Edad Media, es un evento realmente traumático, ¿no? Y creo que todavía lo sigue siendo. Exactamente. Incluso podemos en la literatura fantástica actual encontrar una referencia a esta historia de Gilles de Roy. Por ejemplo, en Juego de Tronos vemos tú te recordarás la Sí, escena sí, sí. del donde rey muere Baratheon, y exacto. muere en una cacería justamente por un jabalí. Hay muchas analogías también, y no solamente en Juego de Tronos. Podemos saber que más adelante la historia de Gilles de Roy sirve como base para un cuento infantil que es bastante popular. Pero de eso vamos a hablar después. Primero te vamos a contar, subió, fue mariscal, le fue súper bien, y luego, ¿qué ocurre con él? Pero antes, Aura, otro evento que también es importante, pienso yo, para entender un poco la personalidad de Gilles de Roy. En este caso, cuando él estaba entrenando para convertirse en caballero, que finalmente se logró cuando él tenía 14 años, hubo un evento también en el cual él asesinó en un ¿entrenamiento? En un entrenamiento o en un momento de demasiada ira a su escudero, que era el hijo de un campesino. También en Juego de Tronos. Exacto, lo que pasó con Joffrey cuando mata al hijo del carnicero.
bueno, si ustedes son fans de Juego de Tronos, espero no estarles spoileando. De cualquier forma, se ha tomado mucho de estas historias reales para parte de la literatura. Exacto. Y bueno, después hablaremos de Juego de Tronos, pero seguimos con Gilles de Seguimos. Roy. Bueno, otro evento que también define la carrera de Gilles de Roy es el hecho de que se enamora de su prima y eventualmente la secuestra. Era norteño, sí. Así es, bueno, la secuestra. Y dado que sus suegros no estaban de acuerdo, simplemente... Con los tíos. Sí, porque era su prima todo esto, claro. Optó por secuestrar a su suegra, que es su tía, y la mantuvo encarcelada en uno de los calabozos de sus castillos, y finalmente, a través de esa forma, convenció, entre comillas, a la familia para que diera su bendición a esta unión, de la cual nació una niña que fue Marie, la única hija de Gilles de Roy, en este caso. Bueno, después, para saltarnos un poco, Gilles eventualmente conocería a Juana de Arco hacia 1429. No vamos a hablar de Juana de Arco en detalle porque todos sabemos más o menos quién fue. Y cómo acabó. Y cómo acabó. Muere. Lo cierto es que Gilles de Roy sintió una suerte de devoción por Juana. Él realmente creía que ella era una enviada de Dios y que estaba ahí para liberar a Francia del yugo inglés. Y lo hizo. Y de hecho lo hizo. El tema es que ella fue finalmente traicionada y toda esta situación todos sabemos que finalmente terminó en la hoguera acusada de brujería. Y finalmente todo este evento terminó traumatizando a Gilles de Roy, que ya estaba realmente en un camino psicótico, dado por todas las batallas en las cuales había participado. Y esto se reflejaría posteriormente cuando decide retirarse de la vida militar y trata en este caso de entretenerse haciendo obras de teatro, conciertos, recreaciones varias en las cuales recreaba sus aventuras, digamos, militares, sus éxitos militares. Y se comenzó a gastar toda la herencia, todo su patrimonio. Finalmente Gilles, ya un poco loco por lo de la guerra, termina eventualmente gastándose toda su fortuna y presa de la psicosis de lo que significa quedarse sin dinero, Gilles comienza a frecuentar y aceptar en su corte a embaucadores, ladrones, etc. Cabe mencionar que el hombre era súper acaudalado. Era un héroe de la liberación de Francia. Tenía muchas propiedades, enormes propiedades, y había una cuestión económica muy potente atrás de él. Además, solo una hija de heredera, por lo que también causó la envidia de varios que estaban abajo de él. Bueno, como decía Aura, efectivamente llegó un momento en que Gilles comenzó a sufrir el vacío de sus arcas y comenzó a aceptar entonces a personajes de dudosa reputación en su corte, entre ellos un supuesto alquimista, prelati, en este caso, hechicero, que lo habría convencido de realizar prácticas satánicas, secuestrando a niños y a chicas, y practicando todo tipo de rituales profanos, diabólicos, para invocar al diablo y así hacer un pacto con él y eventualmente volver a llenar sus arcas de riqueza. Bueno, esta situación duraría aproximadamente 8 años y finalmente fue un evento realmente anecdótico en que tuvo una diferencia sobre la venta de un castillo con un prelado de aquel entonces y terminó finalmente apresado y acusado de satanismo, de hechicería, de pedofilia, de asesinato, sodomía, etc. Gilles de Roy fue finalmente, culpado y ejecutado por esta situación. Y dentro de todas estas leyendas macabras que se tejieron en torno a él, se decía que él bebía sangre, y de ahí está la conexión con el vampirismo, en estos rituales satánicos y diabólicos, bebía sangre de sus víctimas, y por lo tanto se transforma en una figura ya, no con el calificativo de vampiro, porque no existía tal cual en Francia el calificativo de vampiro, porque este es un término que más bien viene de la Europa oriental, pero sí de un personaje diabólico que eventualmente se
se nutría de la sangre de sus víctimas. Siniestro. Y Así fue es. tan siniestra la historia, por ahí se pueden checar el juicio de Gilles de Rey, está todo público, que en 1697 sale publicado en la recopilación de las historias de Perrault, Barba Azul. Este es un cuento que originalmente era un cuento infantil, en el cual un viudo pide en matrimonio a la hija más joven, más bella e inocente y piadosa de su vecina. Obviamente la vecina, que sabe que este hombre tiene riquezas, dice que sí, ella se casa y el marido tiene que salir de viaje, le deja como consigna todas las propiedades, excepto que habrá una puerta para la cual le deja una llave. El caso es que la curiosidad predomina y la esposa desobedece, abre el cuarto prohibido y descubre que están los cuerpos de las esposas anteriores, colgados así como si fueran reses, ¿no? Del susto se le cae la llave que abría la puerta, se le cae y se le mancha de sangre. Entonces intenta limpiarla y no se puede. Ella se va a dar cuenta, obviamente, de que ella entró. Y bueno, afortunadamente la chica se salva, no les voy a spoilear cómo. Pero la idea de este cuento era reflejar el peligro de casar a las mujeres por dinero. Y también el desconocer a los caballeros, ¿no? Barba Azul se decía que era un hombre joven, guapo y que tenía una barba tan negra que era azul. Entonces, de ahí viene la historia. Posteriormente, en ediciones ya más modernas, este cuento fue eliminado porque se consideraba altamente violento. De hecho, y pues sí lo es. Incluso para nuestros tiempos. Para nosotros sigue dando miedito, pues el tipo era un asesino serial y obviamente al ser noble y tener dinero, la impunidad predominaba. Y bueno. Respecto al cine, porque estamos también haciendo un alcance a los filmes que podrían eventualmente relacionarse con este tipo de personajes, la verdad que la figura de Gilles de Roi ha sido abordada de manera preferencialmente heroica. En las películas que se ha hecho de Juana de Arco aparece como un personaje secundario. Sin embargo, para aquellos que quieran ver alguna otra faceta más bien enfocada a él, especialmente en el cine de serie B, fantástico, hay dos películas que podríamos recomendar. En este caso, la primera de 1972, dirigida por Carlos Sauret, que se llama El espanto surge de la tumba, que fue en este caso guionizada y protagonizada por el legendario hombre lobo español Paul Naschy. Es recomendable si te gusta el cine fantástico, que no es de primera, digamos, línea, por eso hablo de serie B, pero es recomendable porque de alguna forma toma el mito de este mariscal, de este noble sádico que aprovecha su posición para eventualmente cometer sus crímenes. Y otra película interesante es Latidos de Pánico, también de Paul Naschy, de 1983, también película española en la cual podemos ver al personaje, obviamente abordado de una forma más libre, pero está ahí, está presente. No, y está presente no solamente ahí, ya lo hemos mencionado, Juego de Tronos, también hay alusiones a su vida en otras historias, así que los invitamos también a echarse un brinco a los libros, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Así es. Y seguimos con la parte histórica. Vamos a dar nuestro querido Vlad, que estamos aquí presumiendo. Estamos presumiendo que somos soldados de Vlad. Así es. Bueno, este es un héroe para la República actual. Sí, para la República de Rumania. Sí, pero para el resto del mundo era un monstruo. Héroe nacional. Así es. Entonces, bueno, Vlad, yo creo que todos ustedes saben que es en quien se basa Stoker para crear la gran novela de Drácula. Pero Vlad era mucho más que un hombre de su tiempo. Hay que pensar que estamos hablando de Rumania de 1476, con un montón de turcos tratando de invadir Europa. Él fue secuestrado, le robaron al hermano, le mataron enfrente al padre. Los turcos le enseñaron a hacer el empalamiento. Así es. Entonces, el hombre realmente era la barrera para que el resto de Europa no fuera invadida. Entonces, posteriormente ya se le hizo muy mala fama. Pero vamos a comentar algunas cosas interesantes sobre él. Bueno, en mi opinión, y yo creo que coincidirás conmigo ahora, Vlad Drácula es un personaje fascinante desde cualquier punto de vista, ya sea histórico, fantástico, legendario, cinematográfico, narrativo, etc. Efectivamente, como tú dices, fue uno de los puntos
más interesantes de la leyenda vampírica que Bram Stoker tomó para crear a su inmortal personaje, el Conde Drácula, ¿no? Pero la vida de Vlad, realmente creo yo, en mi opinión personal, fue mucho más impresionante la parte histórica que lo que se dice de él en realidad, ¿no? O lo que vemos en pantalla, ¿no? O lo que vemos con el Conde Drácula. Claro, que hay muchas referencias. Así es. Bueno, como decía Aura, Vlad fue un hombre de su tiempo, un hombre excesivamente violento, quizás para nosotros, para nuestros tiempos exactamente, pero es considerado un héroe nacional en su país, incluso en estos tiempos. Vlad pertenecía a una dinastía que rivalizaba fuertemente con otra familia noble por el trono de, en ese entonces, el Principado de Valaquia. Estamos hablando aproximadamente del año 1432 aproximadamente. Tenemos los Drácul y tenemos los Basarab, que eran dos familias que se peleaban, en este caso, el control del país. Bueno, Vlad es el segundo hijo de esta familia, y eventualmente Vlad, para asegurar la lealtad, como decía Aura, claramente teníamos dos países, dos culturas, dos imperios, derechamente peleándose el territorio de Valaquia, porque era un territorio muy, ¿cómo decirlo? Emblemático, importante. Exacto. Y es un cruce. Así es una puerta de entrada. Una puerta de entrada muy importante desde Asia hacia Europa y viceversa, ¿no? Bueno, en este caso, los Basarab eran apoyados eventualmente por Hungría, y los Drácul por Turquía. Entonces, el padre de Vlad, Vlad II, como muestra de lealtad al sultán, le entrega a sus dos hijos, en este caso Vlad III, que es nuestro protagonista, y Radu. Estos dos chicos se van a Turquía y crecen entonces al alero de la cultura otomana, que era mucho más brutal incluso que la cultura europea. Y vamos, no iban de vacaciones. Así es. Los turcos tienen mucha fama de ser muy violentos y muy crueles con los ajusticiamientos y las torturas. Y en este caso, Vlad presenció desde pequeño que una de las formas más comunes y más brutales que tenían los turcos de ajusticiar a los criminales o a sus enemigos era a través del empalamiento, que consiste básicamente en introducir una estaca por el recto al condenado, y que salga por la boca. Y que salga por la boca, pero es el peso, de hecho, del mismo condenado el que hace que la estaca vaya, digamos, cruzando los órganos, atravesando los órganos, a través de algún tipo de aceite, algún tipo de grasa. De animal. Y te podías quedar ahí empalado semanas hasta que te pudrieras y te murieras. Sí. Y eso podía tomar días. Aparte, eso era un arte. Esto no lo inventó Vlad. Esto era un arte que ya llevaba mucho tiempo, que tuvieron técnicas de perfeccionamiento. Así como ahora hay técnicas de tortura para sacar información en la cuestión de la guerra o de los soldados, esto era una guerra. Entonces, este hombre se aprendió eso. Y no solamente eso, sino también el idioma, las tácticas militares y los miedos que tenían todos los turcos. Entonces, ¿esto por qué? Porque cuando regresara a su país, él estaba convencidísimo de sacarlos a patadas. Así es. Él recordaba que el imperio austrohúngaro, que los húngaros habían apoyado a la familia rival, Basarab, y que incluso habían logrado convencer a los boyardos, a la clase alta rumana, Valaquia en este caso, porque Rumania no existía como país en ese entonces, para que eventualmente derrocaran al padre de Vlad y lo enterraran vivo. Dice la leyenda que lo obligaron a cavar su propia tumba, tanto a él como a su hermano mayor. Entonces, cuando Vlad muere su padre y su hermano, y Vlad quiere reclamar el trono, viene con toda esta rabia acumulada y todo este conocimiento de tortura y de brutalidad turca, y la va a aplicar contra los principales miembros de la nobleza valaquia, o valaca. Hay varias historias, Aura, en torno a esto, porque este tipo se volvió realmente legendario, y aquí la verdad que la línea entre lo real y lo irreal es bastante delgada. Uno puede eventualmente creer tal cual estas historias, como también pueden ser más bien historias son moralejas, ¿no? Porque curiosamente, como veremos a continuación, la gente actualmente, incluso en Rumania,
ve a este tipo, a este personaje, como un personaje heroico y ejemplificador a través de estas actitudes que eventualmente mostró hacia el pueblo. Y que son bastante creativas, hay que reconocerlo, porque lograba su cometido. O sea, el hombre logró imponer orden, una sociedad en donde no había ladrones, y vamos a explicarles por qué. Bueno, una de las historias más famosas de Vlad Tepes, por cierto, los turcos ocupan la palabra Tepes, que significa empalador. Y Vlad pasaría a la historia como Vlad Tepes, ¿no? Vlad el empalador. Bueno, una de las historias más famosas es la de los mensajeros turcos. Se dice que eventualmente ya cuando Vlad gobernaba como voivoda, es decir, como, no rey, pero como monarca o ¿cómo decirlo? El rey. Como rey, porque en realidad como príncipe, es un principado, como príncipe. Cuando él ya gobernaba como príncipe, que su reino duró aproximadamente 4 años, fueron 4 años más pesadillescos que vivió en ese tiempo Valaquia. Bueno, él recibió una embajada de turcos otomanos que lo visitaron y bueno, fiel a su estilo, cuando ellos entró esta embajada de turcos, les pidió que se quitaran los turbantes como una forma de respeto, ¿no? De mostrar su lealtad y también como una forma de respeto, valga la redundancia, hacia él. Como estos mensajeros turcos se negaron a quitarse los turbantes por temas religiosos, por temas sociales, etc., nuestro protagonista no encontró mejor forma que hacerles cumplir de manera literal su encomienda, digamos, o su precepto, que en este caso es no sacarse los turbantes, y mandó a llamar a algunos de sus soldados y ordenó que les clavaran los turbantes en la cabeza. Tal cual. Así que tenemos literalmente entonces el cumplimiento de una norma de cortesía en la cual Vlad castiga brutalmente esta falta de respeto de estos mensajeros turcos, a su parecer. Así es, y bueno, la verdad es que esa no es la única historia, creo que mi favorita es que se dice que el crimen desapareció totalmente durante su reinado. La gente podía dormirse con la puerta prácticamente abierta y que incluso en la ciudad de Tergoviste había una copa de oro en la fuente principal de agua. ¿Para qué? Para que la gente se diera el gusto de beber en una copa de oro como lo hacía cualquier príncipe, cualquier rey. Era una copa forjada y adornada con unas piedras preciosas, valiosísima, y jamás se movió de la fuente. ¿Por qué? Porque la gente sabía perfectamente que aquel que se atreviera a llevarse la copa terminaría en el bosque. Y no precisamente recogiendo honguitos, no, estaría en el bosque de los empalados de Vlad. Así que esa es una forma bastante brutal, pero efectiva, de mantener a la gente segura y sobre todo confiada. O sea, la gente lo veía como una cuestión positiva. Obviamente no hablaremos de derechos humanos, pero la posibilidad de que, imagínense, yo creo que en ninguna de nuestras ciudades podemos hacer eso de dejar una copa de oro y que nadie se la robe, porque temor a la policía o a Dios no existe. Así es. Bueno, otra historia referente a Vlad que se cuenta incluso hoy en día en Rumania, cuando tú vas a turistear, etcétera, es la historia de la mujer holgazana y el campesino. En una ocasión se cuenta que Vlad estaba recorriendo sus territorios y eventualmente llegó a un sector donde había cultivos y encontró a un campesino con una camisa de manga corta, sucio y con frío, digamos, ¿no? Entonces Vlad le preguntó a este hombre por qué se encontraba en esa situación, es decir, trabajando sufriendo temperaturas muy bajas y con una camisa sin mangas y también sucia. Y este hombre señaló que su mujer había sido, en este caso, quien lo había mandado a trabajar al campo de esa manera y, como podemos esperar, Vlad aplicaría su justicia. Esta es una historia bastante misógina, hay que decirlo, porque eventualmente coloca el rol de la mujer nada más que como
la encargada de la casa y de que el marido se vea bien, digamos, que tenga su equipamiento de trabajo. Y Vlad terminaría en este caso enviando a empalar a la mujer holgazana, porque según su concepto de la, digamos, del trabajo y de la moda, digamos, ella había fallado y le entregó otra mujer a este campesino. Esa es otra historia que también se cuenta sobre Vlad. Bueno, y este hombre era rudo y terrible, no solamente con la gente del pueblo, yo creo que lo peor se la llevó la gente de la realeza, ¿no? Sí, bueno, dentro de lo que mencionamos hace un rato, cuando Vlad regresa a Valaquia, él se encarga de hacer pagar a los nobles que habían conspirado contra su padre y lo habían quitado del trono, lo habían asesinado también, recordemos. Y hay una historia que sí hay registros históricos de que haya ocurrido, que es aquella en la cual los invitó a participar de un banquete. A toda la gente de la alta sociedad, pero un tremendo banquete, era maravilloso. Solo los mejores, los más poderosos, los más ricos fueron invitados, todos fueron con sus mejores galas, porque estaban acostumbrados a que el príncipe a cargo les rendiera pleitesía porque los necesitaba para gobernar. Estaban seguros que a al ser tan joven, pues le iban a mangonear exactamente igual. Pero Vlad eventualmente tenía otros planes. Él finalmente los encerró en esta suerte de comedor y les leyó la cartilla, como se dice literalmente. Los que les fue bien, mantuvieron su vida, conservaron su vida, pero trabajaron en trabajos forzados, construyendo el castillo de Poenari, que es el castillo real de Drácula, porque eventualmente cuando uno revisa internet siempre dice que el castillo de Bran, y de hecho lo muestran siempre en todas partes, el castillo de Bran es el castillo de Drácula, y no es así, porque el castillo de Bran fue un castillo eventualmente que funcionó en la época de Vlad, pero él, se dice, no habría pasado ni siquiera por ahí, porque más bien está en un lugar estratégico y cumpliría más bien labores militares. O sea, eventualmente Vlad no vivió en ese castillo. Sí, el castillo de Poenari, que es un castillo que se mantiene en ruinas todavía, pero que todavía se puede visitar, ¿no? Ahí tenemos, por cierto, el único cuadro que se conserva de Vlad, porque aquí ustedes pueden ver que tenemos una efigie de un grabado que también se ve, que forma parte del grabado alemán que circuló en el siglo XV, exacto. Pero ya es una interpretación más libre, ¿no? Exacto. Y bueno, y por cierto, de ahí viene el vínculo también con el vampirismo. Como pueden ver, ahí está Vlad entre un bosque de empalados, comiendo trozos de carne y bebiendo sangre. De ahí viene la idea de que Vlad era un vampiro. Además, era tan fiero, tan brutal en el combate, tipo Berserker, que de plano, de hecho en una película eventualmente reciente que se llama Drácula Untold, se refleja esta faceta de Drácula, de Vlad, como una suerte de ser sobrenatural que tiene la capacidad de hacerse invisible y de matar a sus rivales de las formas más espectaculares y sobrenaturales posibles. Y eso también ayudó a mantener a raya a los turcos. De hecho, una de las veces en que intentaron de entrar al territorio y se encuentran con el bosque de empalados, el turco se dio la vuelta y dijo, un hombre que es capaz de hacerle eso a su gente debe ser un monstruo. Vámonos de regreso. Y que se regresan. Entonces, se dice que ese ejército era de 120.000 hombres y que Vlad no tenía más allá de 30.000 hombres. Aún así, lo derrotó simplemente con el ejercicio del terror psicológico. Exactamente. Es el bosque de empalados que ahora muy bien señala. Así es. Eso es marketing. Muy sangriento, pero marketing. No existen películas históricas sobre Vlad Tepes, aparte de una película rumana que la pueden encontrar en YouTube. Se llama tal cual Vlad Tepes, de 1979. Es de Doru Nastase. Y es una película que no van a encontrar vampiros ni situaciones fantásticas. Más bien es un intento por llevar la vida histórica de Vlad. Si quieren verla, se la sugiero. Lo que sí, no tiene subtítulo en español, pero se las pueden arreglar a aquellos que dominan el inglés, porque tiene traductor automático en inglés. Y es bastante llevable en realidad, es bastante interesante y nos puede dar una idea de cómo se veía a Vlad Drácula histórico. Exactamente. Y bueno, ahora vamos con una
varienta, Sí. no muy lejana, es Herzebet Bathory. Bueno, la doncella sangrienta de esta mujer, al igual que con Lilith, tuvimos una condena por ser mujer. Tiene una leyenda negra terrible, es horrible. Y también tiene mucho que ver un poquito con lo que le pasó a Gilles de Rats. Exacto. Es muy, vamos, se repite el caso de que es una noble, en este caso es una mujer, que después de un matrimonio se queda viuda, pero se queda con unas posesiones maravillosas. Entonces causa la envidia de los vecinos y de cierto pretendiente que fue rechazado. Y curiosamente el pretendiente fue el que promovió su causa para condenarla por brujería y por asesinar chicas. Por acá tenemos una imagen de su juicio. Y se dice que esta mujer, para preservar su belleza, porque obviamente las mujeres siempre son objeto de la vanidad, y es lo único que piensan. Esta mujer aparte era excelente negociadora, hablaba idiomas, era una mujer muy preparada para su tiempo, incluso actualmente sería una princesa de la alta sociedad, pero para ese entonces era terrible porque era mujer y estaba sola, o sea, no tenía marido, no tenía hombre. Entonces el pretendiente, que fue rechazado porque era bastante feo y viejo, fue el que promovió la causa y el que la acusó de asesinar chicas. Le montaron un juicio, pero en realidad esta mujer lo único que hizo fue mantenerse soltera y a cargo de sus tierras para sus hijos. Así es, esta mujer realmente es fascinante. La verdad que uno puede creer o no creer estas historias, pero eventualmente, como Aura dice, es muy cierto. Bathory fue una mujer extraordinaria para su época, similar a lo que ocurre con la Quintrala acá en Chile. La Quintrala también fue demonizada, transformada en bruja, satanista, etc., con la intención meramente de restarle méritos y de subyugarla, ¿no? Que en el fondo todos terminan remontándose a Lilith nuevamente. Tenemos que se revela, exacto, la que hace las cosas por sí misma. Ahora, Erzsébet, como dice Aura, era una mujer extraordinaria en el sentido que ella era una mujer letrada, ella sabía idiomas, sabía, aparte del húngaro, porque sabemos que ella era húngara, sabía latín, se dice que sabía francés, era muy culta, sabía botánica, anatomía también, se le enseñaron una serie de conocimientos que para una mujer, la verdad, en esa época era extraño. Y ocurre porque la familia de Bathory es una familia muy poderosa y de mucha tradición en Hungría. Había sido iniciada en el siglo XIII aproximadamente por un... lo leo porque la verdad no nos podemos saber todo, pero tenemos a Ferenc Brisius, que viene siendo el padre de la familia Bathory, que fue apodado Bator, que significa valiente. De ahí viene, digamos, este término para el origen de esta palabra. Por acá nos comentan en el chat, Alejandra Pizarnik tiene un relato sobre Erzsébet, la condesa sangrienta. Así es, bueno, vamos a hablar primero tantito de la parte histórica, luego nos brincamos a la parte literaria. Así es. Y todas las colaboraciones, dudas, preguntas al chat, por favor. Y claro, bienvenidos los comentarios. Gracias a los que se acaban de unir. La familia Bathory, por cierto, era una familia que para mantener, digamos, los títulos nobiliarios y sus posesiones, solían casarse entre primos. ¿Cómo se acostumbraban? ¿Cómo se acostumbraban en aquel entonces? De hecho, en la cultura egipcia había incesto. Incluso, como ¿no? siempre. Exacto. Bueno, acá es lo mismo exactamente para mantener, digamos, las posesiones y los títulos en la familia. Y en la familia Bathory hay gente, en consecuencia, con problemas psicológicos, también hay falsificadores, apóstatas, etc. Le estoy hablando de la perspectiva de la demonización de la familia Bathory, de la cual se cuelga especialmente la iglesia húngara en aquel entonces, y en este caso el rey, para hacerse con sus tierras finalmente. ¿Sí? Se dice que a los 13 años Erzsébet quedó embarazada de un criado. A los 13 años. Recordemos que en aquel entonces las mujeres iniciaban su vida sexual de manera muy temprana, y eventualmente Erzsébet, que ya estaba prometida, exactamente,
al conde Nadasdi, en este caso, con el cual se casó 2 años después, comete este exabrupto, se puede decir, y se embaraza de un criado. Bueno, a ella no le fue mal, porque en realidad la regañaron y eventualmente la mandaron a su habitación. Pero el pobre muchacho las llevó todas de perder, se dice que fue castrado y que sus órganos fueron lanzados a los perros, junto con él. Por andar Exacto. embarazando. Y el bebé lo más probable es que haya sido asesinado, ¿no? O regalado, quién sabe. Yo creo que lo más probable es que asesinado. En ese tiempo no se andaban con cosas, sobre todo porque este era un bebé bastardo. Y podía tener herencia. Exacto, eventualmente podría pedir herencia, ¿no? Pero bueno, ella se casa, felizmente se casa, tiene una vida familiar bastante estable. Sí, y en este caso se casa con el conde Nadasdi, pero ella quiso mantener su apellido, así que ella nunca pasó a ser Erzsébet Nadasdi. Ella fue Erzsébet Báthory siempre. Y eso fue otro punto que a lo mejor es bastante extraño para la época porque... Estaba siendo contrario a lo que siempre se espera de una mujer. Entonces ya de ahí ya tenemos problemas porque era rebelde la señorita. Exactamente. Bueno, su marido la verdad que tampoco era un pan de Dios, que digamos. El conde Nadasdi compartía con ella esta fascinación por ser cruel, por maltratar a la servidumbre, que no es que la estemos defendiendo, pero era muy típico en aquella época, ¿no? Recordemos que la servidumbre le pertenecía al señor o a la señora y por lo tanto incluso la vida, por lo tanto podían hacer lo que quisieran con ellos. Ocurre que como el conde Nadasdi era un tipo que le gustaba mucho la guerra, él simplemente desaparecía temporadas completas. Me voy a la guerra. Y la pobre Erzsébet se quedaba sola. Entonces ella se entretenía, obviamente, llevando todo tipo digamos, de amigos y amigas a su palacio para compartir, y aquellos que la difaman diciendo que era promiscua, señalan de que ella tuvo muchos amantes, y que eventualmente habría tenido un amante Strigoi, que según se menciona en la época, era un ser extraño, y aquí está la vinculación, una de las vinculaciones con el vampirismo, que es este ser Strigoi, que tú me corregirás o no, creo que significa algo así como vampiro en el húngaro antiguo, y se desaparecía semanas completas y regresaba, sin darle explicaciones a nadie, por supuesto, porque pues el señor no estaba en el castillo y ella era la señora, ¿no? Bueno, después que muere su marido, a todo esto, Erzsébet se encuentra con que es libre absolutamente y puede hacer lo que quiera, y eventualmente no va a tener digamos, pareja estable, aunque se dice por ahí que hasta el mismo Caravaggio fue su amante. Fue su amante. Hay una película que después vamos a recomendar, en la cual toma un poco la leyenda de que habría tenido un affair con este destacado artista italiano, ¿no? Que habría, en su época juvenil, habría viajado a Hungría para aprender, ¿no? Para formarse como artista. Mira, por acá nos llegó un comentario de que utilizaba la sangre de sus sirvientas para mantenerse joven. Así es. Esa es la leyenda negra. En realidad, se dice que la versión oficial, lo que realmente pasaba, es que la señorita era muy aficionada a bañarse con hierbas y con flores, y que en realidad no eran sangre, sino flores, rosas. Era como que se hacía su spa en ese tiempo, y como se veía rojo, se decía que era sangre. Esto también fue pretexto para que el pretendiente del que les había contado la difamara. Ella tuviera en un juicio. Este pretendiente es un primo político de ella, que es Thurzó. Él fue rechazado por Erzsébet después de que enviudó del conde Nadasdi, y se dice eventualmente que él habría maquinado en conjunto con otros personajes de la iglesia especialmente, y relacionados con el rey de Hungría, para quitarle las tierras, porque fue lo mismo que le pasó a Gilles de Rohan en este caso, que la verdad que detrás de toda esta leyenda negra, como dice Aura, más bien se trata de un personaje que quizás tenía una conducta violenta. Lo vimos con Gilles de Rohan, que era un tipo violento porque fue militar, porque participó en muchas batallas, y también Erzsébet, que está acostumbrada también al poder económico, etcétera. Y entonces son personajes que eventualmente son violentos, pero no son más violentos que los violentos de su época, eventualmente. El problema con esta es que era mujer. Entonces, como era mujer, no estaba correcto que ella lo hiciera.
Entonces empieza toda esta leyenda acerca de que algún día que la estaba peinando una sirvienta, la jala además, o algo así, ¿no? Le corta. Así es. Bueno, se dice que existen dos versiones de esa historia en realidad. La primera es que cuentan que ella un día, digamos, recorriendo el pueblo, se habría burlado de una anciana que la pasó a llevar, o que intentó tocarla, ¿no? Recordemos que en este caso rara vez la nobleza bajaba al pueblo a relacionarse con la muchedumbre, ¿no? Y ella se habría burlado de esta anciana. Que le pedía limosna. Que le pedía limosna, y ella, la anciana, la habría maldecido, le habría dicho que ella muy pronto también sería vieja, igual que ella. Bueno, esa es la primera parte de esa historia. Ahora, de ahí se supone que Elizabeth le da terror, exacto, y no quiere envejecer y no quiere perder su belleza. Viene lo que tú nos cuentas, que es este episodio clásico, esta leyenda clásica, en que ella está siendo peinada por una de sus criadas, y en un error, la criada le jala el pelo, le tira el pelo, y obviamente a ella le incomodó, le dolió, y aparte pues es una empleada, es una sirvienta, y la golpea brutalmente en la cara, y ella cree, exactamente, ella cree que la sangre que quedó en su mano le rejuvenece la piel. Y de ahí viene toda esta leyenda de que ella eventualmente comenzara a secuestrar doncellas para empezar. O sea, así tenía que ser doncella, además. Claro, primero comenzó con chicas hijas de campesinos que querían trabajar o ganarse que la gente, sí, claro, necesitaba, y que era una forma de mejorar su vida, llevarlas a trabajar a la casa grande, al palacio, ¿no? Así es, justamente. Pero después se supone que llegó al límite de llegar ahora sí con chicas de la realeza, con jóvenes herederas. Entonces, ahí fue donde supuestamente empezó el problema, pero en realidad era el primo que estaba ahí joteando, bueno, le estaba coqueteando, y como fue rechazado, dijo, no, bueno, perfecto. Entonces, a raíz de esto, la mandan a juicio, todo el mundo declara en su contra, la gente incluso que vivía con ella, la tacha de bruja, de que es de lo peor, de que hace pactos con el diablo. Ella también se había rodeado de una vidente, clarividente. Sí, en este caso es la bruja Darbulia. Ay, la pobre Darbulia. Entonces, la Darbulia fue la causante de todo, y la que le enfermó la cabeza, la que la poseyó y que la vendió al diablo y que la hizo necesitar la sangre, ¿no? Así es. Obviamente ella termina por ser noble, emparedada, y se dice que con una hermosa piel. Sí, ella murió a los 54 años, que la verdad para aquel tiempo era bastante, no era una anciana como tal, pero sí era una persona mayor, ya digamos que era una adulta mayor, se puede decir, era muy curioso que ella, incluso teniendo 45 o 50 años, tenía una piel maravillosa, dicen las crónicas, ¿no? Que era demasiado joven. De ahí viene también esta suerte de comentario malicioso. Lo cierto es que según las crónicas, Elizabeth habría asesinado a más de 600 chicas, con las cuales, como dicen nuestros oyentes, se habría bañado, ¿no? Habría bañado en su sangre. Incluso el libro de récord de Guinness es curioso. Esto realmente da vergüenza ajena, pero el libro de récord de Guinness estipula que es la mujer que más mujeres ha asesinado en la historia. ¿Vas a creer tú que esto es verdad o no? ¿Quién sabe? Yo la verdad no lo creo, pero eventualmente que una institución como los récords de Guinness tenga a Elizabeth Bathory como una de las asesinas en serie más prolíferas, bueno. Bueno, eso lo dejamos a consideración de cada quien. Y antes, Aura, de cambiarnos de tema, o más bien de tema derechamente, vamos a recomendar algunas películas, ¿te parece? Que podrían ser interesantes para ustedes. Bueno, existen algunas películas de los años 70 que abordaron el mito de Elizabeth Bathory. Tenemos, por ejemplo, la película La Condesa Drácula, de Peter Satie, de 1971, Las vampiras de Jesús Franco, de 1971 también, La noche de Walpurgis, de León Klimovsky, de 1971, ese año parece que fue el boom, y Ceremonia sangrienta, de Jorge Grau, de 1973. Eso con el mito de Bathory, o sea,
Ahí vamos a sí, hay sangre. encontrarnos, claro, toda esta leyenda negra. Y recomendaríamos una película que vimos hace poco que nos gustó mucho y que retrata a Bathory de una manera más bien histórica y en la cual hay una escena incluso ahí, que es cuando ella se está bañando en estas flores, y en estas... hay unos inquisidores que sales, son los protagonistas. Y que a simple vista parece sangre, pero no lo es, porque son plantas medicinales de color rojo que eventualmente ella utilizaba para ducharse, ¿no? Para bañarse, en este caso. Así es. Y sí, por aquí también nos y esa película, perdón, se llama tal cual, Bathory, es de 2008 y es dirigida por Juraj Jakubisco. Así es. Es una película checa. Nos comenta Montserrat. Fue considerada la Drácula femenina. Así sí, es. La diferencia es que Drácula se bebía la sangre y esta mujer se bañaba en ella. Se dice por ahí también que Bathory sería descendiente de Vlad. La verdad, no sé si es tal esta afirmación, pero en ese entonces, como todos se casaban entre primos, pues probablemente es probable. Aparte, Hungría está al lado de lo que es la actual Rumania, y Rumania forma parte, en ese tiempo se llamaba Valaquia, ese sector donde gobernó Vlad. Así que no es difícil. Así es. Y bueno, esperamos que no tengan dudas y los invitamos a investigar más aquello. Ahora sí nos vamos a dar un brinco. Estas son algunas recomendaciones literarias. Lo más seguro es que todos ustedes ya las conozcan. Vamos a dar una mini reseña de ellas. Estoy segura de que cada quien va a tener su favorito. Y van a faltar seguramente. Sí, van a faltar, no están en ningún orden dispuesto, más que nada los pusimos más o menos por aparición. Sí. No van por importancia, es como nuestro top. Así es, nos parecen importantes, digamos, influyentes en la literatura universal. Obviamente faltaron muchas, pero es como fines de dar a platicar, ¿no? Exacto. Y bueno, en la literatura tenemos que la primera gran obra es de El vampiro, escrita por John William Polidori en 1819 y que fue al mismo tiempo escrita que la hermosísima y bellísima obra de Mary Shelley, El moderno Prometeo o Frankenstein. Fue la misma noche de lluvia en Ginebra en que se tuvieron el reto de escribir una historia de terror en la casa de Lord Byron, que surge esta historia. Entonces, este es un clásico, súper chiquitita, les invitamos a que le den una ojeada si no la conocen. Y la segunda, mi querido Luis. Tenemos el enigmático Barney, el vampiro o el festín de sangre. Esta obra es realmente importante, no sé si nuestros oyentes la conocerán, pero es un referente de la literatura vampírica. Fue escrita eventualmente por James Malcolm Rymer y Thomas Prescott, ¿no? Prest. La verdad que esta obra es una obra bastante especial y curiosa porque aparecía en estos libros que los ingleses llamaban Penny Dreadful, que es un libro pequeñito con historias de terror, a un penique, costaban un penique, eran muy, muy baratas, similares a los giallos italianos, ¿no? Que era una publicación periódica, entonces siempre quedaba en continuación, dejaba la trama pendiente, era como una telenovela, bueno, obviamente un fanzine. De hecho, son 220 capítulos, y si no me equivoco, el texto completo que fue publicado finalmente como una sola obra en 1847, comenzó a publicarse 1845. En 1845 exactamente, cuenta con más de 870 páginas. Exacto. O sea, es un libro una tremenda enorme. Historia. Entonces, así es. Igual es bastante complicado conseguírsela. Hay versiones online. Sí, yo me la conseguí, un dato, espero no violar derechos. Mejor que no. No, ya, bueno, búsquenla porque la van a encontrar. Bueno. De que está en la red. Y bueno, y a grandes rasgos, ¿de qué trata Barney el vampiro? Bueno, se trata justamente de un vampiro noble que asola a una familia en particular, la familia Bainworth, pero la particularidad de este vampiro es que este vampiro es un vampiro condenado, es un vampiro arrepentido. ¿Por qué lo menciono y por qué creo que es importante? Porque servirá de base para otros vampiros arrepentidos, ¿no? Llorones. Así es. Bueno, y la cuestión aquí con Barney es que empieza también la línea a hablar acerca de lo que habíamos mencionado originalmente, de que no había una descendencia. Pero como hay parientes cercanos, pues es como la cuestión familiar. Y como buena telenovela, siempre el lío es con la familia. Entonces, échale un ojo, está bastante entretenida.
Y después vamos a brincar con mi favorita, que es Carmila, que es maravillosa, tiene toda la base que después toma Stoker para construir a Drácula. La idea de una vampira mujer que se preserva en el tiempo, que seduce chicas, una línea ligera acerca del lesbianismo, cosa que, imagínense en el tiempo, estamos hablando de 1872. Esto fue escrito por Joseph Sheridan Le Fanu, es un libro también muy pequeñito. Esta es la versión ilustrada, que es preciosa y que también dio lugar a algunas películas. Por ahí las vamos a recomendar. Sí, mira, les recomendamos algunas películas siempre en el circuito independiente, puesto que no son grandes ustedes recordarán que el cine fantástico y el cine de terror generalmente se ha dado a través de producciones alternativas independientes, muy rara vez en producciones hollywoodenses, ¿no? Yo nunca he visto una de Hollywood así como... Exacto, y la verdad que, para serles honestos, las versiones hollywoodenses que hay de repente no son muy entretenidas porque tienden mucho a cumplir con los parámetros que están de moda en ese entonces, y se van, digamos, dejando de lado muchos elementos originales de la obra, que siempre es bueno tenerlas en cuenta. Les sugerimos, pues, el film Y morir de placer de Roger Vadim, de 1960, la trilogía de los Karsten de la Hammer, The Vampire Lovers, Lust for the Vampire y Twist of Evil. Y bueno, Twin of Evil, que es una trilogía sobre, en este caso, Carmila, y finalmente el film de Vicente Aranda, La novia ensangrentada, de 1972. Los títulos. Y bueno, obviamente brincamos al conocidísimo Drácula de Bram Stoker, un libro escrito de forma epistolar, maravilloso, que seguramente todos ustedes ya habrán visto, leído. Está de más, en realidad. Está de más ya mencionarlo, yo creo que para todos. A lo mejor podríamos agregar como curiosidades que se dice que es el segundo libro más vendido en la historia de la humanidad y más leído también. Después de la Biblia. Después de la Biblia, traducido a todos los idiomas. Y se dice también que Stoker se habría basado para crear a Drácula no solamente en Vlad, sino también en algunos personajes contemporáneos como Oscar Wilde. Exacto. Y como el actor Henry Irving, un actor shakespeariano muy famoso de aquel entonces. Exactamente. Entonces, bueno, estas son como que las clásicas obligadas. Ahora vamos a brincar a, bueno, ya más reciente, yo creo que todo el mundo conoce estas. Yo soy leyenda, que tuvo hace no mucho una versión con Will Smith en película, y que no está apegada al libro. Igual yo les invito a echarle una ojeada al librito, está muy fácil de leer. Stephen King, después en 1975 con Salem Slot, que tuvo, les vamos a hablar un poquito más adelante. Y hablando de vampiros arrepentidos, bueno, Crónicas vampíricas de Anne Rice con Lewis, yo creo que todos ustedes lo ubicarán. Los libros también son muy sencillitos de leer, muy para adolescentes. Y la última recomendación es Déjame entrar, que esta es una historia fuerte, terriblemente fuerte, creo yo. A mí me afectó la primera vez que la leí, porque es el vampiro en un niño, y sin el dramatismo o el patetismo de Anne Rice, sino que es una cuestión muy violenta y muy en nuestros días. Es tan factible que esté ahí que sí te da cosa, ¿no? De hecho, habla del bullying, sí, habla de la desintegración familiar en una sociedad europea. Entonces dices, si así les va a ellos, imagínate Latinoamérica, ¿no? Así es. Terriblemente fuerte. Más avanzado. También tiene 2 adaptaciones al cine. Honestamente, las adaptaciones a mí no me fascinaron, pero la novela es una maravilla, así que súper recomendada. Por ahí estaban pidiendo que si podemos hacer una lista. Chicos, va a estar disponible en el YouTube, le puedes sacar una fotito también, no hay problema. Y bueno, pues nos brincamos. Es importante señalar, recordar que esta es un top personal de las obras que más nos han gustado, obras literarias respecto al vampirismo, que les recomendamos. Seguramente ustedes conocían la gran mayoría, a lo mejor otros títulos no, pero es una recomendación más bien personal, ¿no? Y no es definitiva, por cierto. Sí, faltan muchas historias, hay sagas que no incluimos. Por ejemplo, yo soy fanática de Terry Pratchett, en Mundo Disco también hay vampiros, pero ese es otro tema. Así que bueno, vamos a dar un brinco ya en nuestra parte final, ya con la saga de los vampiros. Vamos al cine. Y bueno, tenemos que empezar con un clásico, uno de nuestros favoritos.
El verdadero vampiro, como viene en la descripción de Drácula, era horrendo. Y la mejor versión para mí es una que no tenía permiso ni del autor ni de su viuda. Así es. Fue dirigida en Alemania por F.W. Murnau y es Nosferatu, un clásico. Una obra maravillosa, diría yo. Hasta el día de hoy provoca... Está a punto de cumplir 100 años, por cierto. El próximo año ya va a cumplir 100 años Nosferatu. Una alegoría maravillosa, el hecho de que, como decía Aura, Nosferatu se salvó de las llamas del infierno, porque justamente como Aura comentaba, Murnau realizó esta adaptación de Drácula sin pedirle los derechos a la viuda de Stoker, y eventualmente se enfrentaron con la ira, la rabia de esta mujer que exigió el pago de los derechos, o eventualmente la destrucción de la película. La película fue finalmente salvada porque alcanzaron a repartirse algunas copias, y hemos tenido la maravillosa oportunidad de verla. Es una película que desde niño incluso fascina y aterra al mismo tiempo. Está disponible, está libre en YouTube, así que pueden checarla sin ningún problema. Si usted no la ha visto, no pierda tiempo, véala. Muy bien. Y bueno, el clásico, capita roja, algo negro, la personalidad, el peinadito para atrás, toda la personalidad del vampiro, nace con toda la parafernalia de Hollywood con Drácula de Todd Browning en 1931. Así es. Bueno, esta versión de Drácula, por cierto, que es la primera versión hollywoodense, digamos, fue hecha en base a la obra de teatro, porque Bela Lugosi, actor húngaro, por cierto, había personificado al conde Drácula en una versión teatral, y recibe el ofrecimiento del director Todd Browning, director de otras películas clásicas de culto como Freaks de 1932, como London After Midnight de 1927, que se encuentra perdida, la película de terror más buscada en la historia. Si usted la tiene por ahí, compártala. Bueno, si la encuentran. Y como dice Aura, es el comienzo de la leyenda, digamos, clásica de Drácula como tal, ¿no? Con esta adaptación de Todd Browning, que tiene también, por cierto, una versión en español, que no es la película doblada al español, sino que en ese tiempo la Universal postuló hacer una versión para público español con actores hispanos, mexicanos o de origen hispano, y dicen algunos que es mejor que esta. Yo la verdad la vi, pero no me encantó tanto como esta. Prefiero 1000 veces esta, pero pues que si le quieren echar un ojo a la versión española, se llama tal cual, de Drácula. Hecho, sí, el día se grababa la versión en inglés y en la noche, en los mismos decorados, se grababa la versión en español. En lo personal, a mí me gusta más la versión en español, pero pues ustedes son los que tienen la última palabra, échenle un ojo. Y bueno, obviamente si no la han visto, véanla por favor, van a ver todos los clichés que tenemos de los vampiros, nacen aquí. Que sea galán, que tenga el acento, que tenga una mirada fascinante. Que no se vean los espejos. No se refleja la cuestión de la novela de que es un ser repugnante y asqueroso. No, aquí es un galán. Y para la época era un bombón. O sea, y a la larga finalmente se ha mantenido esa línea de que Drácula tiene que estar bien buenote. Bueno, sí, tiene que ser atractivo y aparte, como dice Aura, atraer a las mujeres, porque recordemos que Drácula, la novela de Stoker, a pesar de la fealdad y asquerosidad que representa el vampiro, seduce de alguna forma en este caso a Mina, ¿no? y a Lucy. Sí, ¿no? así es, pero bueno, aquí se justifica plenamente porque acá vemos a un galán correctamente peinado, de buena estatura. Y de plata. Y de dinero, porque es un conde. Exacto. No hay que olvidar que es un noble. Y bueno, toda la saga de la Hammer con Christopher Lee como protagonista. El Drácula definitivo, y no es porque lo diga yo y es mi actor favorito de todos los tiempos, pero Christopher Lee encarnó a Drácula 7 veces por la Hammer. 7 veces. Aparte de todas las películas que después hizo, porque hay una versión con Jesús Franco, hay otras películas más bien donde Drácula es abordado desde el punto de vista de la comedia. Pero el vampiro definitivo, el vampiro Drácula como tal, es Christopher Lee a lo largo de 7 películas.
Y aquí con Christopher Lee ya se pone más sexosa la cosa, Así ya es. hay más destape también, es en el 58 y en los 70, bueno, se destapa más, ya hay más sangre en la pantalla. Ocurre que habían pasado aproximadamente 20 años desde que, bueno, 30 años desde que se había hecho la versión de Lugosi, ¿verdad? Y se requería refrescar, revitalizar, en este caso, digamos, género. el género. Y la Hammer, esta productora legendaria británica de cine fantástico y de terror de serie B, recoge entonces a los monstruos clásicos, porque la primera película que la Hammer utilizó para renovar a los monstruos clásicos, no olvidemos eso, porque Drácula es un monstruo clásico al final de la Universal, junto a Frankenstein, junto al hombre lobo, junto al monstruo de la Laguna Negra, la momia, etc. Y la Hammer retomará todo esto y lo refrescará, como nos contaba Aura. Posteriormente, en el 79, y esta es una película que, bueno, en lo particular, yo no tiene mucho que la vi, que la conocí, y tiene muchas referencias, por no decir que se la copió después Coppola, de escenas que si ustedes la ven van a decir, esto estaba en la otra. Sí, la agarraron mucho de base. Aquí el galán es no solamente seductor, también tiene un poquito de culposo, tiene un poquito de drama, de sentirse mal de repente, pero también está el asunto de que los efectos especiales mejoran, ¿no? Y el ambiente se hace más lúgubre. Yo los invito a que si a ustedes les gustó muchísimo la de Coppola, échenle un ojo a esta y van a ver que hay muchos homenajes. Esta película lamentablemente ha sido olvidada y la verdad que es totalmente reivindicable, dirigida por John Badham, el mismo que 2 años antes había dirigido Fiebre de sábado por la noche. Nada que ver con eso. Se cambió literalmente de zapatos género, y se va a bailar a otro lugar, ¿no? En este caso a la Transilvania del Conde Drácula. Una película interesante, a mí me gusta mucho, yo la vi de pequeño. De hecho, yo te la presenté, recuerdo. Yo no la vi ese. Claro, está protagonizada por Frank Langella, con el gran Laurence Olivier, que está al lado izquierdo, como Van Helsing, y también con Donald Pleasence, que es otro gran actor británico, que ustedes lo recordarán por ser el Dr. Loomis de Halloween de 1978 de John Carpenter, que es de otro género, que es el slasher. Pero esta película, volviendo a lo que es Drácula, una película totalmente recomendable. Ahora lo decía, un Drácula mucho más seductor, yo diría que incluso más seductor que Christopher Lee. Sí, bueno, es la época también, recordemos que Christopher Lee encarnó a Drácula entre 1958 y 1973-74, y estamos hablando del año 79 acá, ¿no? Aquí ya estaba la música disco, notarán que también el maquillaje y los peinados son como muy de la época. Y con música de John Williams, por cierto. La música es John Williams, entonces les digo, échale un ojo, está bastante decente, véanla, y bueno, obviamente vamos a brincar a la que seguramente todos ustedes ya vieron, aman, les encanta, y que es un clásico obligado, que es Drácula, de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola en 1992. Yo la vi de niña, la amé, me emocioné, y después de eso fui corriendo al libro. De ahí, desde entonces soy súper fan, estoy segura que muchos de ustedes también lo son. Las actuaciones, bueno, Anthony Hopkins. Me van a disculpar, pero en mi opinión, esta es la última gran película de vampiros que se ha hecho. La verdad que después habrán otras versiones de Drácula, incluso hay unas versiones como la que mencionamos hace un poco, que era Drácula Untold, por ejemplo, de 2014, que es regular, aceptable, pero como gran producción, como superproducción, esta versión de Coppola es realmente maravillosa, pienso yo. Tiene premios. Tiene una cantidad de premios, un reparto de lujo, Gary Oldman como Drácula, Anthony Hopkins, que había ganado recientemente en ese tiempo el Oscar a Mejor Actor por El Silencio de los Inocentes, Winona Ryder, que curiosamente Winona Ryder aquella alma que estuvo detrás de este proyecto, porque ella quería participar del Padrino, y tuvo ahí una diferencia con el director Francis Ford Coppola, y al final Coppola metió a su hija y de alguna forma echó a perder la trilogía del Padrino. Pero esa es otra historia. Esa es otra historia, se la contaremos en otra ocasión si gustan, pero lo cierto es que Winona Ryder fue la gran impulsora de esta versión, y ella quería eventualmente, al principio, perdón, quería a Johnny Depp
como Jonathan Harker, y me van a disculpar de nuevo, pero la única falla que yo le encuentro, digamos, a Drácula de Bram Stoker de Coppola, es Keanu Reeves. Yo sé que es un actor querido, John Wick, en fin, pero por aquel entonces al menos Keanu Reeves era un actor de moderada habilidad, ¿no? Pero vamos, como Johnny Depp habría quedado maravilloso. Exactamente. Pero se peleó con Winona Ryder, tronaron, así que se perdió. Pero bueno, igual. Lo cierto es que Coppola al final le aceptó el proyecto a Winona Ryder para compensar haberla sacado del Padrino 3 y tenemos esta obra maravillosa, ¿no? Que es Drácula de Bram Stoker, que se dice es la versión más fiel a la novela, pero no sé. Tiene sus libertades. Sí, como todo. Bueno, y ahora, les mencionamos lo que eran las 5 películas más emblemáticas de Drácula, pero Drácula no es el único vampiro que existe, digamos, en la literatura. Existen muchos libros, ya los vimos de hecho. Y muchas películas. Y muchas películas de vampirismo, etc. Es inmensa la calidad, de hecho, la cantidad, existen una cantidad, pero impresionante, en diferentes géneros. Y nosotros seleccionamos también algunas que nos gustan, que las podemos recomendar. Esperamos que las conozcan, y si no las conocen, va a ser la oportunidad para que puedan echarles un ojo. La primera es este clásico, desconocido para la mayoría, Vampir o la bruja vampiro, del cineasta danés Carl Theodor Dreyer, de 1932. Esta película fue inicialmente filmada para ser una película muda, porque está en el borde entre mudas y sonidos. Entre que surge, claro, el aspecto sonoro del cine. Eventualmente, Dreyer la había filmado como película muda, pero después se cambió de opinión y la hizo sonora. Recomendable porque trata el vampirismo de una forma bastante menos convencional. Se trata, para no spoileárselas, se trata de un noble que muy asiduo a las ciencias ocultas, que eventualmente termina por un asunto de sonambulismo en una villa, y ahí ayuda a una familia que está sufriendo los embates de un vampiro, que finalmente es una bruja vampiro, y él trata de ayudar para poder acabar con esta bestia, con esta criatura. Averiguar en qué termina esta historia. Una de nuestras favoritas también, Las Tres Caras del Miedo, o Black Sabbath en inglés, es protagonizado por el gran Boris Karloff. Los Burdulak, dirigida por Mario Bava en el 63, una leyenda rusa, con unas actuaciones maravillosas. Bueno, en general esa película, los 3 cuentos que tiene son maravillosos. Así es. Pero en este hablamos de vampiros. Buenísima la adaptación de la leyenda, y también implica niños vampiros, lo cual es... Sí. Este es un tríptico, por cierto, como dice ahora, tiene 3 historias, y una de estas historias es la de los Burdalak, ¿no? Protagonizada por Boris Karloff, actor que inmortalizó al monstruo de Frankenstein. Así y Mario Bava, pues, uno de los directores de fantástico italiano más importantes, junto con Dario Argento y Lucio Fulci. Y bueno, tuvimos un remake de Nosferatu, pero este remake tiene otra estética, otra línea. Ya fue mucho tiempo después, 1969. El actor es, wow, increíble. Klaus Kinski, un loco. Y el director, que también que está bastante más loco. Si pueden por ahí, para que puedan interiorizarse un poco en este caso, por Klaus Kinski y Werner Herzog, una de las relaciones director-actor más violentas, tempestuosas y graciosas al mismo tiempo. Los tipos se odiaban, pero y se amaban al mismo tiempo. El documental se llama, si no me equivoco, Mi enemigo íntimo. Mi enemigo íntimo, así sí. Es. La actuación es muy buena, igual yo me quedo con la original, pero pero es una película muy digna. Ahora, esta película no pretendía realmente superar a Nosferatu, es un homenaje de Herzog a la película de Murnau, el clásico de 1922. Y es también traerlo a una nueva generación, porque Exacto. había pasado muchísimo tiempo. Y aparte el reparto es muy bueno, tenemos, aparte de Klaus Kinski, a la bella Isabella Adjani, y también a Bruno Ganz, un gran actor que hace poco falleció y que había interpretado a Hitler en la película del hundimiento de 2004. Y bueno, esta está súper conocida, seguramente a ustedes les habrá tocado verla en la televisión abierta. Sí, porque es una miniserie de televisión, no es una película en realidad, no estuvo en el cine. Que también tiene mucha reminiscencia estética a Nosferatu. También hablamos de niños vampiro.
y que fue dirigida por Tom Hooper en el 79, basada en el cuento de, bueno, en la novela de Stephen King, El misterio de Salem Slot, lo habíamos mencionado anteriormente. Tom Hooper, director de La masacre de Texas, de 1974, de Life Force, de 1985, de Postelby, de 1982, con Spielberg. Así es. Y bueno, esta es una versión bastante entretenida, muy familiar, La noche del espanto. Esta película es una gozada, sobre todo si tienen hijos menores de 15 años, chiquitos todavía. Esta película les puede interesar y los va a divertir mucho. Noche del espanto, un poco de comedia. Friday Night, sí. dirigida por Tom Holland, director de Chucky, posteriormente hizo Chucky, el muñeco diabólico, de 1988, y fue protagonizada por Chris Sarandon, el galancete que está ahí en el centro, ¿no? Así es. Esta es una clásica ochentera, creo que muchos crecimos con ella, y se plantea en ella, la mencionamos, porque empieza con la idea de que los vampiros pueden ser jóvenes, que los jóvenes pueden caer en las garras del vampirismo, con una ligera alusión a las drogas, a las adicciones y a la violencia en las calles, ¿no? Entonces, esta es una muy, muy entretenida película, tiene todavía efectos que han envejecido decentemente. Así es. Es de George Michael en el 1987, Los muchachos perdidos o La generación perdida, dependiendo de en qué parte de Latinoamérica estén. Así es. Los Boys en inglés. Esta película fue una de las primeras películas que fue dirigida a público adolescente. Bueno, podríamos decir que Friday Night, la anterior que mencionamos también. Pero era como comedia. Sí, pero era una comedia, claro, una comedia más bien familiar, pero esta sí está enfocada directamente al público juvenil. Como dice ahora, tiene unos mensajes subliminales sobre las drogas, etc. Esta película fue dirigida por Joel Schumacher, el mismo hombre que hizo esa obra maestra que es Un día de furia de Douglas, ¿te acuerdas de Douglas? Michael Douglas, donde el tipo de plano rompe, se enoja con todo y rompe todo. Pero esa es una obra maestra, pero también hizo porquerías como las versiones de Batman que nos regaló a finales de los 90. Mejor no hablemos de Batman. Sí. Que también tiene que... Pero den una oportunidad a esta porque es una película bastante buena, entretenida. Aquí empieza la idea de trabajar con vampiritos para adolescentes. Si se dan cuenta, son galanes, pueden ser seductores. Así es. Pero ya no es el galán viejo, digamos. Ya son muy, muy... tienen menos primaveras que, obviamente, Gary Oldman y Christopher Exacto, Lee. Porque ya no es Bela Lugosi, ni es Christopher Lee, ni es Frank Langella, porque son vampiros que podríamos llamar acartonados, madurones. Viejos, madurones, ¿no? Aquí son derechamente jóvenes. Y no tienen riquezas, no son condes. No, y aparte esta película trata un poco de lo que es la banda, porque es una banda de vampiros. Claro. Exacto, entonces, es una pandilla de vampiros. Interesante. Muy bien. Y bueno, hablando de vampiros arrepentidos, ya lo mencionamos en las novelas, igual esto también fue un hitazo en su momento para adolescentes. Principalmente por su reparto. Sobre todo por el reparto, porque empezaban a juntar galanes, que en ese momento era Brad Pitt, era el debut así grande de Brad Pitt, estaba la entrada de Antonio Banderas, un latino en una superproducción, era como súper raro. Y una pequeña Kirsten Dunst, sí, por cierto. Después Mary Jane en Spider-Man. Sí. Y bueno, Tom Cruise, que se luce con el papel, la verdad es que si ustedes leyeron la novela, hay discusión al respecto, pero no se parece mucho a Lestat, y está muy viejo para la descripción del personaje, pero el tipo actúa tan bien que no imaginas a nadie mejor en ese papel. De hecho, el autor al principio se quejó y después le tomó cariño. De cualquier forma, se da también la entrada a los vampiros gay, que es abrir el cine también a la diversidad. Un escándalo en su momento también. Pero ojo, perdón que te interrumpa. Lo que dices tú es muy cierto, que es abrir un poco el vampirismo hacia la homosexualidad, pero masculina. Porque en los 70, como lo vimos con Bathory y con Carmila, ya se había abordado el lesbianismo en el vampirismo. Y eso estaba bien, ¿no? Nadie se asustaba. Pero la idea de que un vampiro sea gay, hello. Otro rezago del patriarcalismo, que es que generalmente puede aceptar dos mujeres en una situación amorosa, pero le cuesta un poco más verlo con los hombres. Neil Jordan es el director, dirigió la gran Michael Collins en 1996, por cierto, una gran película sobre el líder de Irlanda. Así es. Y bueno, esto es básicamente memoria, ¿no? Sí. Y bueno, esta es un placer culposo, sí, ¿no? Una versión comedia realmente, exploitation, es Robert Rodríguez con Tarantino. Se imaginarán cómo está la cosa. Si no la han visto, bueno, pues es bastante
bastante yo creo entretenida. yo creo que existen muy pocos latinos que han visto esta película, la verdad que... Es muy latina, sí. tiene mucho de clichés, son vampiros que vienen en una... Guionizada por Quentin Tarantino. Exactamente. Y actuada, por cierto. Claro, sale Tarantino de galán, está, bueno... George Clooney. Exacto, no, pero aparte Salma Hayek, está Machete, hay acción todo el tiempo. Hay otros actores de culto, como Danny Trejo, que lo vemos ahí convertido en vampiro antes de ser Machete, después fue Machete, ¿no? Y también Tom Savini, el mago de los efectos especiales. Y los efectos especiales han envejecido súper bien, la verdad es que es un placer culposo, a mí me encanta y me parece que es muy divertida. Es muy entretenida. Muy entretenida, humor muy latino, brutal. Así que échenle un ojo. Brutal. Y bueno, regresamos otra vez a Nosferatu, pero esta vez... Y nos damos cuenta que todo empieza, o sea, todo vuelve a su inicio. Tenemos esta película que a mí me encanta, que es La sombra del vampiro, de Elias Merhige. Esta película, lo que en pocas palabras para nuestros amigos, básicamente toma la leyenda en torno a la filmación de Nosferatu, en que supuestamente Murnau habría contratado a un vampiro de verdad, Max Schreck, para su película, ¿no? A cambio de entregarle a la protagonista como trofeo. Como ¿no? almuerzo. Protagonizada por John Malkovich y el maravilloso William Dafoe. Una obligada que Udo Kier, otro actor de culto de Europa, Udo Kier. Pero también ahí. Si no la han visto, tienen que verla, es buenísima. Si les gustan los vampiros, véanla después de haber visto Nosferatu. Curiosamente, Merhige ha hecho pocas películas y la mayoría son muy poco convencionales. Esta es la película más convencional que tiene. Tiene una película muy extraña que es de culto, que es Bigoten. Una película experimental muy entretenida para aquellos que les gusta la onda media volada, cinearte, pero que puede ser un poquito difícil de digerir para las personas que les gusta el cine más convencional. Muy densa, muy densa. Pero recomendable. Y bueno, igual que la recomendación del libro, esta es la versión en cine de Déjame entrar, Vampiros Niños. La versión sueca. Es la versión sueca, la versión gringa, la verdad es que es muy light. Le recortaron muchas cosas y sí se apega al libro, no totalmente, pero es muy buena, es fuerte también. Así que si ustedes no tienen buen estómago, chequenla. Es una buena adaptación, por cierto. Es muy y buena. Bastante más... hubo cambios como que... Fiel a la novela. Claro, igual se aborda un poquito el bullying, pero muy de pasada. Pero es lo que siempre pasa, ¿no? Recordemos cuando en Estados Unidos se hicieron las versiones del Aro. Sí, las adaptaciones gringas de repente. Siempre son, bueno, dependiendo del público al cual estén realmente enfocadas, ¿no? Pero muy bueno, no duró mucho en cartelera, pero vale mucho la pena. Y bueno, esta es una recomendación como bonus track, que podríamos, la pusimos al final porque en realidad engloba todo, porque es una película de Drácula, pero también es una película de vampirismo. Y en realidad no es una película, es una serie. Es una miniserie de 3 capítulos, muy recomendada, de la BBC con Netflix, fue estrenada recién el año pasado, y la verdad que es una reinvención totalmente interesante e inesperada de lo que es la historia de Drácula. Así que véanla, no le vamos a contar nada más, solo está cortita, decirles que se van a sorprender por la relación que va a establecer finalmente Drácula con los personajes secundarios. Maravillosa, muy buena adaptación, un buen intento de presentar a Drácula a las nuevas generaciones, y la verdad es que sí, súper recomendable. Y aparte fue guionizada por los mismos escritores de la nueva versión de Sherlock Holmes. Ah, sí. Es los mismos guionistas. La versión de quién, la última versión de Sherlock que vimos. ¿De la BBC? ¿O sí, la de...? De la BBC, justamente, ¿O sí. la de Hollywood? No, de la BBC. Ah, ok. Bueno, súper recomendable. Con el actor protagónico del Doctor Strange. Sí. Bon. Un bombón, sí. Y bueno, vamos llegando hacia el final. Los invitamos a que sigamos en contacto. Todos invitados a visitar el blog de Luis. Es cinerámica.blogspot.com y una servidora en Aura Cadabra. Estamos en TikTok, Twitter, Facebook, Instagram y obviamente YouTube. Y vamos a abrir entonces espacio si es que alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, para, vamos dando término a esta sesión. Sí, una disculpa, es tanto lo que nos apasiona que la verdad, y tanta la información que uno va leyendo y recapitulando, que la verdad a lo mejor a veces nos enrodamos un poco en explicarles, pero es parte también de la pasión que despierta en nosotros este tema del vampirismo. Así es, así que si alguien quiere dejar algún comentario, por aquí Mónica nos dice muchas gracias.
Los libros de la saga sí van a subirse todos al YouTube. ¿Y alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero, que es muy posible, porque la verdad que este tema es muy amplio y no se puede abarcar todo en una hora. Por aquí nos comenta Estela, muchas gracias, estuvo completo, algunas no las conocía. Muy bien, Estela, muchas Qué bueno, gracias. ese detalle ya valió la pena. El hecho de que haya aprendido algo que a lo mejor, o conocido algún libro, alguna película que a lo mejor no conocía, es interesante que les haya servido. Montserrat Fuentes nos comenta, muchas gracias, muy dinámico. Ay, muchas gracias, Montse, muchas gracias a ti por tu mensaje. Y ahora los vamos a invitar a que todos, por favor, nos abran sus cámaras. Queremos sacar una foto para presumir en Instagram que estuvieron con nosotros. Así que si pueden conectarse sería fabuloso. Si no, les vamos a tener que poner su nombre nomás. Pues sí. ¿Vale? Así que, Monse, muchas gracias por conectarte. Les agradecemos mucho su presencia, los que están en México, los que están en Chile. Todos bienvenidos, muchas gracias. Cintia nos comparte, muchas gracias por la información, muy lindo todo. Muy bien, ahora sí les voy a pedir que sonrían, que pongan cara de que se divirtieron. Y nos vamos a sacar una foto, ¿vale? Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3, todos decimos ¡Drácula! Drácula. Sí, Drácula. Muchas gracias, Pedro, Alicia, Andrea, Oriana, Montse, Claudia, Jorge y Cintia. Espero que se la pasen muy bien. Les mandamos un abrazo gigante y cualquier cosa, pues está abierto el grupo en WhatsApp y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Un gusto. Muchas gracias, Aura. Bye, bye. Adiós.